Muy buenas noches. Es un gozo muy grande poder tenerlos a todos ustedes aquí en este lugar. Para mí es muy importante, pero muy importante este momento, porque primeramente Dios lo creó, yo lo soñé y hoy se está haciendo realidad junto a todos ustedes, una gente maravillosa a las cuales amo mucho. Este tiempo no quiero que sea un tiempo de, ay, no me puedo mover, no me puedo reír. No, déjeme decirle que en esta noche vamos a tener unas pequeñas sonrisas, vamos a sacar unas tristezas, unas lagrimitas por ahí, pero no importa, eso es parte de este momento. Amén. Quiero decirle en esta noche que voy a abrir mi corazón. No lo he hecho nunca, pero hoy voy a abrir mi corazón y quiero que usted sea partícipe de eso. Quiero que este momento sea un momento extraordinario, pero en la presencia de Dios. Eso para mí es más importante, que la presencia de Dios esté en este lugar y está aquí. Lo podemos sentir. Quiero que también en esta noche agradecerles a cada uno de ustedes, mis familiares, mis amigos. Es para mí una alegría muy inmensa poder tenerlos en esta noche aquí. Me siento muy feliz, me siento muy conmovida, porque hoy estoy convencida que Dios va a empezar a hacer, ya empezó a hacer algo, pero va a terminar su obra, porque lo que Él prometió, lo cumple. Quisiera que en esta noche, así como usted está, en su interior, en lo profundo de su ser, usted le pueda decir en esta noche: Jesús, haz lo que tú quieras conmigo. Quiero despejar toda distracción, quiero despejar todo lo que hay dentro de mi ser y voy a disponer el mejor espacio, el mejor tiempo, porque quiero estar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos y amigos, familiares preciosos que están en este lugar, quiero decirles que quiero contarles una pequeña historia. Dice que una mujer estaba con hambre, tenía mucha, pero mucha hambre. Así que un día esta mujer se arrodilló en su casa y empezó a orar y a decir: Dios, por favor, te pido que me envíes una provisión para mi casa. Te pido que hagas eso conmigo. Haz un milagro. No tengo nada, absolutamente nada en mi bolsillo. Así que por favor, envíame una provisión. Para eso, un brujo había estado escuchando esa oración. Un brujo se fue corriendo y se fue a buscar víveres para esta mujer. Se fue a comprar y compró muchos víveres. Y llamó a unos amigos de él y le dijo a los amigos: ¿sabes? Cuando vayan donde esta mujer a entregarle todos estos cartones, fundas y todo, quiero que por favor ustedes le digan, cuando ella pregunte: ¿y quién me envió esto? Quiero que cuando ella les pregunte quién fue, ustedes le digan: fue el diablo. Entonces los amigos se fueron. Llevaron toda esa provisión y la llevaron a la casa de esta mujer. Y esta mujer, cuando abrió la puerta y se queda completamente sorprendida, ¡wow! Todo lo que están trayendo. Y empezaron a llevar y a entrar todas las cosas. Y ella le dice, ella convencida en su interior le dice a Dios, en su interior le dice: gracias, Señor, porque tú has hecho lo imposible posible. Gracias. Y de repente los amigos le dicen: señora, disculpe una pregunta. ¿A usted no le interesa saber tal vez quién le envió todo esto? Y ella se pregunta así, en la simplicidad de la fe, convencida de que fue Dios quien hizo ese milagro. Lo regresa a mirar y le dice: bueno, no me parece que tengo que preguntar quién ha sido.
Porque cuando Dios quiere hacer un milagro, hasta el diablo obedece. Sí, y es una gran realidad. Cuando Dios quiere hacer algo para sus hijos o para todo aquel que le está pidiendo un milagro, pues Él utiliza lo que sea. Y si es que tiene que utilizarlo al mismo diablo para bendecirnos, pues lo hace. Amén. Pero sonríale, vamos. Pero la Biblia nos está mostrando también algo muy importante. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 18, versículo 27. Hay una porción muy importante en esta palabra que es muy, pero muy satisfactoria y nos llena de mucha esperanza. Dice Lucas capítulo 18, verso 27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vamos a repetirlo. Y Él les dijo, ¿quién está diciéndolo? Jesús. Y Jesús les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo quiero contarle que una mujer llamada Sara, la esposa de Abraham, ambos ancianos, completamente ancianos, ella era de avanzada edad, era estéril y por último se le fue la menstruación. Pero ¿sabe qué pasa? Dios le prometió un hijo y se lo cumplió. En nuestra mente humana, que una mujer esté estéril y que no pueda ya menstruar, eso es un imposible. Pero Sara tuvo un recurso, y el recurso muy importante que ella tuvo fue creer. Yo quiero que en esta noche usted se lleve esa palabra y la siembre en su corazón. Creer. Y también vemos a otro personaje muy importante, que es Moisés. Moisés, lo único que tuvo que hacer es tomar un recurso y fue actuar. Cuando él llevó al pueblo de Israel hacia el mar y vio todo el mar lleno de agua, como todo mar, dijo Dios: aquí estoy. Pues si yo estoy aquí, tú tienes que hacer algo. Y Dios lo hizo. Abrió el mar y el pueblo de Israel pasó en seco. Espectacular. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Actuar. Yo quiero que en esta noche, si usted tiene un papel por allí, lo anote, porque este es un recurso muy importante para ver lo imposible. Y el recurso más fundamental para ver lo imposible es creer y actuar. Amén. Creer y actuar. Yo no solo puedo creerle a Dios y quedarme estático esperando que Dios haga algo. También tengo que actuar. Y tengo que actuar de la manera más fácil, confiando en Dios. Hoy yo quiero, esta noche que ha sido una noche invocada, lo imposible posible, es por esa razón. Porque Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida, cosas de las cuales dice la Biblia no nos podemos callar. Tenemos que anunciarles al mundo de que hay un Dios que todo lo puede y que es posible conseguir muchas cosas en Él. Yo quiero en esta noche compartirles, vengo de una familia muy hermosa, amorosa, generosa. Tengo un padre espectacular. Es un hombre que nos enseñó la cultura, la educación, el respeto, la honradez. Amo mucho a ese hombre que Dios me regaló como padre. Y también tenía una madre maravillosa, ejemplar, amorosa, fiel, generosa y todas las cualidades hermosas que puede tener una mujer, abnegada. Y sobre todo, tenía el temor a Dios. Y ese temor que tenía a Dios me lo sembró en mi corazón. Ella se hizo cristiana evangélica. Bueno, cristiana es seguidora de Cristo, ¿verdad? Y ella
se hizo cristiana evangélica. Y hubo un tiempo en el que ella salió embarazada. Deseaban tanto mis padres tener una niña. Ya tenían 3 varones, y una mujer. Estos hermanos preciosos que los tengo aquí. Y bueno, pero ellos necesitaban una niña. Querían una niña. Querían otra preciosura. Y nació esta preciosura. Y bueno, mis padres, de seguro mi madre empezó a orar para que Dios le diera ese milagro y quede embarazada. Y ella inmediatamente, teniendo el conocimiento de Dios, dedica a ese hijo que tenía en su vientre. Lo dedica y le dice: Señor, sea lo que sea, varón o mujer, aunque yo anhelo una mujer, pero lo que tú me des, quiero dedicártelo a ti. Quiero que este niño o esta niña sea un predicador o una predicadora de tu palabra, que él pueda entregarse por completo y entero para ti, y yo me dedicaré a instruirla y a enseñarle. Dios desde ese momento ya tomó a esa negrita preciosa allí en el vientre y dijo: bueno, hoy es el día que tiene que nacer. Y mi mami estaba: Carlos ya llegó, nos vamos. Así que mi padre, angustiado, rápido, agarraron un taxi y se iban directo a Santa Rosa. Y de repente en el camino, más o menos por la avanzada, mi mami dijo: Carlos se vino, no más. Este muchacho, esta muchacha no aguanta más. Así que me paras este carro, abres las puertas, que yo ahora doy a luz. Yo me imagino la cara. Por un momento imagínese usted la cara de papá. ¡Qué angustia! Pero en ese momento Dios lo hizo un instrumento a mi padre para recibirme. Y allí en plena carretera nació esta mujer. De repente Dios les dio este regalo, les cumplió ese deseo, pero no porque quiso, sino porque cumplió el deseo y la intención del corazón de mi madre. Ella dijo que me iba a dedicar para el Señor. Y desde aquel entonces mi madre empezó a enseñarme desde muy niña el camino del Señor. Empezó a sembrarme en mi corazón el temor a Dios. Yo veía cuántas veces ella se arrodillaba y ella clamaba a Dios, y yo muy pequeña me arrodillaba junto con ella a orar, a alabar a Dios, a cantar y a darle todo a Dios. De repente pasaron los años y yo fui creciendo. Y en mi casa era una casa muy grande, donde toda la gente que venía a mi casa se enseñaba. Les gustaba permanecer en casa. Familiares que llegaban de otros lugares se quedaban en casa a vivir. Y se encariñaban tanto con mis padres que terminaban siendo los tíos, papás, y los amigos, papás de ellos. Se quedaba mucha gente, entraba y salía. Es una casa muy grande, con un patio muy grande, y la gente se quedaba, les gustaba quedarse en casa. Así que en mi casa entraba y salía gente. Días van, días vienen. Toda mi familia me entregaba mucho amor, me daba mucho amor. Todos me acariñaban, gente que llegaba me daba mucho aprecio, muchas caricias, hasta que un día una persona me empezó a dar mucho amor también, pero de otra forma, sin darme cuenta, porque yo no sabía de las cosas que estaban ocurriendo, ni tenía idea de lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero esa persona se me acariñaba y me decía: silencio,
Lo hago porque te amo, porque te quiero mucho. Todos lo hacen, todos te quieren. Silencio, guarda silencio. Y mientras ese silencio pasaba, invadieron mi inocencia. Yo no sabía lo que eso significaba. Yo no entendía. Y tuve que guardar silencio, porque decía que esa era una muestra de amor, que eso era una muestra de afecto. Y abusaron sexualmente de mí por varias ocasiones. Esto puede ser una sorpresa aún para mis padres. Mi madre nunca lo supo y mi familia tampoco. Guardé ese silencio porque aquella persona me decía que esa era una muestra de afecto, que era una muestra de amor y que yo tenía que guardar silencio. Me acostumbré a guardar silencio. Pasaron los años y llegó la época de mi escuela. Ingresé a la escuela y en la escuela empecé a tener un sinnúmero de rechazos. Me rechazaban mis compañeras de la escuela, compañeras de otros grados, me golpeaban, me quitaban todo lo que yo tenía y terminaban diciéndome, ¿sabes? Te lo quito porque eres una negra y eres fea. Entonces cuando yo llegaba a casa y le decía a mi papá, papi, me dicen que soy negra. Entonces mi papi siempre he sido una niña que él amaba mucho y mis hermanos también, mi madre también. Entonces de él salió una palabra que dijo, tú no eres negra, tú eres piel canela. Y desde ese entonces yo me quedé con esa palabra en mis adentros, pero lo que me decían fuera era más fuerte, porque me menospreciaban. En casa me daban toda la acogida, me querían mucho y me tenían sobre todo, a tal punto que ese amor tan grande que tuvo mi padre, mi madre, mis hermanos para conmigo, a la cuenta me mimaron demasiado, que también empecé con un comportamiento de malcriadez por el mucho mimo que había para conmigo. Mientras que en la escuela me rechazaban, yo empecé a adquirir una conducta diferente. En casa era la niña alegre, la niña contenta, la niña que nunca le faltaba nada. Pero cuando iba a la escuela, en la escuela me sentía reprimida, me sentía completamente avergonzada, tímida, que yo no quería que absolutamente nadie me diga nada. No me gustaba mucho relacionarme con mis compañeras, porque el mismo hecho de lo que ellas decían, que yo era negra y fea, eso a mí me atemorizaba, me hacía sentir indiferente a los demás. Pasó el tiempo y decidí relacionarme con unas amigas a las cuales no las quería soltar. Porque cuando una persona me daba su amistad, para mí era demasiado grande. Así que yo me sujetaba tan fuerte de esa amistad que yo no quería soltarla. Así que durante todos esos años, mi madre siempre estuvo enseñándome, inculcándome los caminos del Señor. Y siempre me decía que tengo que orar. Y siempre me enseñaba que la sangre de Cristo tiene poder. Padres de familia, nunca dejemos de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Nunca dejemos de enseñarle a nuestros hijos una arma muy poderosa, que es la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Ese es el poder que me ha librado de tantas cosas hasta el día de hoy. Pasaron los años y de repente me encuentro con que yo empiezo a desear mucho el evangelio. Me incliné mucho a buscar a Dios. Fui, creo que, la única de toda la familia que deseaba y deseaba, y yo quería venir a la iglesia y solo quería pasar aquí en la iglesia.
pero era muy joven, era muy tierna de edad. A mis 13 años fui maestra de escuela dominical ya aquí en la iglesia. A los 15 años yo quise ya bautizarme y se los compartí a mi familia, y mi familia me dijo que yo era muy tierna, que lo pensara bien, que llegara un momento en que yo quisiera disfrutar del mundo, que no lo haga, que me quede allí así sin bautizarme, porque que siga nomás en la iglesia. Pero yo quería servirle a Dios. Había algo dentro de mí que no me dejaba, no me permitía ser una persona de venir nomás así, sino que yo quería servir a Dios con todo mi corazón, con todo mi ser. Así que decidí decirle: Dios, quiero que por favor tú me hables, que tú me digas si tú realmente existes. Muéstrame que tú realmente existes. Recuerdo que un día, en la parte de afuera, sentada de mi casa, yo miré al cielo y le empecé a decir: Señor, háblame. Y de repente en el cielo vi una palabra muy grande con una D muy mayúscula que decía: Dios. Desde ese día en adelante nunca más dudé, ni nunca más dejé de creer de que había un Dios allá en el cielo. Y desde ese día hasta el día de hoy he creído en mi corazón y lo adoro a Dios porque sé que Él existe. Pasó el tiempo, pasaron los años. A los 15 años, donde yo empiezo a buscarle a Dios con todo mi corazón, me entero por primera vez lo que significaba un abuso y una violación. Recién a los 15 años, de aquel entonces siempre ha habido una inocencia, casi no se sabía muchas cosas. Ahora a los 13 años ya se saben muchas cosas, pero en aquel entonces yo tenía 15 años y recién a los 15 años me entero qué significa un abuso y una violación. Y yo empecé aquel día que yo me entero de eso por la televisión, y yo le pregunté a mi madre y le dije: mami, explícame qué significa eso. Y mi madre me contó. Desde ese momento mi vida cambió. Yo no había sabido lo que significaba eso. Yo no lo entendía. Pero en ese momento se despejó todo dentro de mi ser. Y dije: Dios mío, yo he sido producto de un abuso y yo no lo sabía. Entró en mí una tristeza muy grande y empecé a vivir dentro de mi ser cosas distintas, como una ira descontrolada, como culpa. ¿Por qué entonces? ¿Por qué permití que me hagan eso? ¿Por qué desistí? ¿Por qué no le conté a mi mamá? ¿Por qué no le conté a mi padre que ellos toda la vida me dieron tanto amor, que me dieron su confianza? ¿Por qué nunca pude abrir mi boca y decirles: ¿saben lo que me ha ocurrido? Sin embargo, solo lo único que pude almacenar dentro de mi ser fue una ira, y una ira descontrolada, una ira muy profunda, a tal punto que mi madre era la única que tenía que soportar, porque con ella frecuentaba más, pasaba todo el tiempo junto con ella. Hubo una ira demasiado descontrolada. Habían días que yo me golpeaba a mí misma, me encerraba en mi cuarto y empezaba a golpearme, me daba puñetes, me jalaba el pelo, me mordía. Y me arrepentía por no haber abierto mi boca y haber dicho lo que me había ocurrido. Se desencadenó un sinnúmero de cosas dentro de mi ser. Y una de esas cosas fue esa ira, que yo no la podía controlar. Yo tiraba las cosas. A mí no me importaba en ese momento cuando me llenaba de ira. Yo rompía lo que encontraba a mi paso, golpeaba lo que encontraba. Y mi mamá siempre, no sé si lo recuerdan mis hermanos, en especial con mi hermano,
uno de mis hermanos tenía yo siempre altercados, y ella le decía: no la hagas enojar, cálmate, déjala en paz, porque ella veía todas las reacciones que yo tenía cuando yo tenía enojo, y ella trataba siempre de controlarme, hasta que un día, aquella ira profunda que había dentro de mi ser, ella un día me dijo: hija, eso no le agrada a Dios. Así como tú estás viviendo, no le agrada a Dios. Tú vas a la iglesia. Yo venía acá a la iglesia y mi deseo de servirle a Dios era demasiado grande, era demasiado profundo. Hay muchos cristianos que anhelamos servirle a Dios. Hay muchos evangélicos que deseamos con todo nuestro corazón servirle. Pero hay algo dentro de nuestras vidas que no nos permite servirle a Dios. ¿Sabes qué pasa? Debes preguntarle a Dios y decirle: Dios, ¿qué ha ocurrido conmigo que yo no lo conozco? Porque quiero ser un buen cristiano, pero hay algo que me impide, y a mí me impedía eso, ser una buena cristiana. Así que un día mi madre me sentó y me dijo: hija, si tú continúas así, tú no puedes ser cristiana, porque los evangélicos no tienen que tener iras como las iras que tú tienes. Así que vamos a orar. Y en ese momento mi madre me sentó, nos arrodillamos, en la casa, en mi cuarto, y ella empezó a orar por mí. Empezó a orar por mí y yo empecé a gritar y a llorar. Gritaba, pero nunca le pude decir: madre, esto me ocurrió. Solo lloraba y gritaba. Pero ¿sabe? Apareció allí el Dios de lo imposible y me quitó esa ira desenfrenada, aquella ira tan profunda que me lastimaba, porque yo me mordía, me arrancaba el pelo, esta parte de acá me enredaba, y de tanta ira que tenía yo me arrancaba esta parte de acá. Eso lo quitó Dios con solo una oración. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene poder. Se fueron aquellas actuaciones negativas que yo tenía, pero todavía había una ira profunda dentro de mi ser, domada, pero no quitada. Pasaron los años, no muchos años, porque a los 15 años, asimismo llegó una persona a mi casa, se hospedó, era una mujer. Mis padres tenían una finca y ellos tenían que irse esa noche, se fueron a trabajar, iban a cosechar al siguiente día. Entonces ellos se fueron a dormir ese día a la finca y me dejaron con la visita y me dejaron con mi hermano. Mi hermano vivía en la parte de atrás con su esposa y sus hijos, pero en la noche esta persona, esta mujer, se puso a tomar con mi hermano y se emborracharon. Cuando terminaron de emborracharse, ellos entraron y yo, como vi que ella estaba hospedada en mi cuarto, entonces yo me fui al cuarto de mi papá, de mis padres, me fui a dormir allá. De repente, en eso yo me pongo, ya cerré todas las puertas y me acuesto, y ella por la ventana, porque era una ventana muy grande, me dice: Jessica, ven, pero ven ahorita, rápido, ven un ratito al cuarto, ven, con desesperación. Entonces yo salgo del cuarto de mis padres y me voy al cuarto de ella. La puerta estaba abierta y en cuanto yo entro, me arrincona a la pared y en la pared empieza a abusar en un acoso, a tocar mi cuerpo y a decirme palabras, y yo le decía, y yo solamente me quedé estática, y por dentro algo revolucionaba dentro de mí, era algo que no podía controlarlo, y me temblaba, pero de temor, de un miedo profundo que embargó en ese momento mi vida. Me removió todo por dentro, era algo terrible, repugnante al mismo tiempo, todos sus manoseos. Así que lo único que tenía en ese momento era la sangre de Cristo, que tiene poder.
Y lo único que empecé a decirle: la sangre de Cristo tiene poder en mi mente. Y empecé: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Por favor, ayúdame, Dios, líbrame de esto, por favor, líbrame. Inmediatamente vino sobre mí una fuerza que le cogí las manos y le dije: así no, yo me quedo a dormir contigo aquí, pero así no. Entonces ella cedió y se retiró. Y cuando ella se retiró, ay, patitas, ¿para qué te hicieron? Salí corriendo hasta el cuarto de mi papá, me encerré y ahora sí, sáquenme de ahí. Y empecé a llorar, me tapé con la colcha y empecé: Señor, líbrame, sálvame, no permitas. Tenía un terror que ella me abra la puerta. Así que decidí cerrarme, y ella, no contenta con eso, se quedó en la ventana y empezó a hablarme sutilmente y empezó a decirme muchas cosas, y yo lo único que hacía era taparme de pies a cabeza y decir: la sangre de Cristo tiene poder, líbrame Dios, líbrame Dios, líbrame Dios. Y Dios lo hizo. En la mañana me fui corriendo a contarle a mis padres. Cuando ya regresamos, ella ya no estaba, ella se había ido. Pasaron los años. A los 17 años llega un joven guapetón a la iglesia, así como todas las chicas cuando ven a uno. Pero el hombre no era cristiano. Ese hombre andaba de patas arriba en el mundo. Pero a mí me gustó. Y por primera vez en la vida me había gustado tanto una persona. Claro, uno de adolescente le gusta a todo el mundo. ¿Sí o no, adolescentes? Jóvenes que pasaron esa época. Nosotros lo que tenemos es siempre que nos agrada a alguien. Pero ese día para mí fue mucho más importante. Ese hombre llegó y a mí me cautivó. Pero como yo era muy recelosa, porque tenía ese complejo de que me iba a rechazar porque yo era morenita, porque era así, me sentía como un poquito fea. Entonces dije: este hombre no se va a fijar en mí. Entonces nunca le demostré, nunca. Decidí no demostrarle ese sentimiento. Pasó un año, y al año este hombre se me acerca y me dice: sabes, he venido orando por ti un año, porque me enteré por medio del pastor que tus padres no me iban a permitir acercarme a ti hasta que cumpla los 18 años para que me den permiso a quedarme aquí en tu casa para ser tu novio. Entonces, bueno, cuando él me dijo eso, como yo siempre digo, adentro, en lo profundo de mi ser, yo empecé: se me hizo. Y yo: lo que pasa es de que, bueno, tenemos que ver de qué manera para orar. Y por dentro, por fin el que yo creía que no se me hizo, hermano, se me hizo. Entonces no me quedó de otra que hacerme yo la Fist with His Night. Entonces le dije: sabes, vamos a orar. Pero yo ya oré un año. Bueno, tú oraste un año, pero yo no he orado ni un día. Y nada, pues hermano, no ve que yo también, ese hombre a mí me encantaba, y yo que pues quería, lo que quería era que se dé ese día. Así que empezamos a orar y me enamoré de este hombre. Para mí fue el primer amor, como todos los jóvenes, como todos ustedes. Y de repente ese hombre para mí se convirtió como el eje de mi vida. Yo lo amaba y quería tener tiempo, más tiempo, dedicarle a él. Me olvidé de todo ese amor tan grande que había en mi corazón por servirle a Dios. Así que le dediqué más tiempo a él. Y Dios no anda buscando esas cosas para los jóvenes. Cuando Dios ve que hay algo que nos está distrayendo, ¿qué hace Dios? Lo quita. Y le digo a los jóvenes, cuando ustedes encuentren a alguien, pónganlo primero a Dios. Porque de la relación de cada persona se encarga Dios, no nosotros. Y yo quería que nadie me lo robe,
que nadie me lo mire. Y yo no quería que nadie, entonces yo empecé a inclinarme más a él y empezamos a salir más. Ya no querían venir mucho tiempo a la iglesia. Para eso este joven se apartó del Señor y me decía, no, vente más tiempo acá a la iglesia, vamos a salir más tiempo, tú mucho pasas allá. Y entonces empecé a alejarme, no dediqué mucho tiempo para el evangelio. Pero aquella ira que había en mi corazón y aquella culpa y aquellas cosas, esa mezcla de cosas que todavía habían en mi ser, porque yo no había sido sana, yo no le había entregado esa parte a Dios, yo solo le dije, yo lo oculto y lo sepulto, todo lo que me pasó, pero nada más. Pasó el tiempo y ocurrió que un día determinado este hombre se encuentra a otra chica. Y lo descubrí y para mí fue devastador, fue terrible. Yo no quería vivir en Guaquillas, lo veía aquí en Guaquillas y para mí eso era mortal, moría de amor. Así que un día le dije, Padre, yo no puedo seguir viviendo aquí, pero yo no le decía por qué. Ay no, papito bello, lo que pasa es que yo tengo tantos planes, quiero vivir bien, queremos que usted tenga prosperidad, ustedes tengan lindas cosas, así que papito bello, por favor, déjeme irme. ¿Sabe qué? Me quiero ir fuera del país. Para mis padres fue un balde de agua fría. ¿Cómo te vas a ir teniéndolo todo aquí? Hija, pero si no te falta nada, no te falta comida, no te falta nada, ¿por qué te quieres ir? Ay no, es que yo quiero ser grande por allá, hacerme una cosmetóloga, hacerme una estilista de renombre. Mentira, no quería verlo al muchacho por ahí andando. Y me dolía tanto. Y por la desobediencia me fui. Decidí irme. Y cuando estuve allá, viví cosas desastrosas. Viví cosas muy dolorosas. Dios asimismo, porque la sangre de Cristo tiene poder, me hizo muchos milagros. Me libró de trata de blanca. Me libró de que ya subí en un carro para llevarme como tráfico humano. Dios me libró y me sacó de ese lugar. Y Dios permitió muchas cosas. Y para que usted tenga un poquito y se ría un poco, me tocó trabajar en una casa de una ex reina de Mendoza, en Argentina. Y esta ex reina había tenido una depresión muy grande. Yo no sabía que había tenido esquizofrenia. Así que ella antes de dormir se tomaba 23 pastillas. Yo me acostaba y ella me decía, no me cierres la puerta. Cuando yo me acostaba, ella empezaba a venir, ella se vestía de blanco entero, y en la madrugada empezaba a darse la vuelta detrás de toda la cama ahí, dándose la vuelta. Y yo decía, ¿qué horas esta mujer me hace algo? Y yo me tapaba y solo la miraba y empezaba, la sangre de Cristo tiene poder, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que no me vaya a hacer daño, que no se me vaya a hacer daño. En la mañana, ella se levantaba y lo primero que ella hacía era cantar, porque había sido cantante. Entonces me llama y me dice, bueno, morocha, por mi piel, allá a las de piel oscura les dicen morocha. Y me dice la señora, bueno, morocha, yo voy a cantar, pero cuando yo cante, no me quiera loca, no me dice, cuando yo cante, tú empiezas, otra. Y yo me quedé pasmada. Y como era mi jefa, ay, pues no me quedó de otra. La señora cantaba y modelaba porque había sido reina de Mendoza. Entonces ella modelaba y cantaba, y cuando ella terminaba de cantar, yo era otra, otra. Me iba a volver más loca que la loca.
recibe ese teléfono. Después de que yo le doy ese número a ella, la señora me corta el teléfono, o sea, le pone candado y no me deja ni una llamada más. Y como era loca, me encerró y no me dejaba salir. Mi cuñada, desesperada de que yo ya no la llamaba, ella llama y la loca, que no ha sido nada loca, le ha dado un número de teléfono de un prostíbulo, haciéndole creer a ella que yo estaba trabajando en un prostíbulo. Ella desesperada dijo, si Jessica no me llama en un mes, yo la llamo a su familia y le digo, ¿dónde está? Esta sinvergüenza, ¿dónde es que se ha ido a trabajar? Y yo angustiada porque me tenía encerrada esa mujer, un día me le escapé. La vi que se traqueteó sus pastillas y empezó a moverse horrible. Yo no esperé más y me salí de ese lugar y me fui corriendo. Dios me libró de ese lugar. Decidí, mis padres hicieron hasta lo imposible por traerme y me trajeron de vuelta. Regresé a Guaquillas y aquí en Guaquillas tuve que pasar una situación también difícil. Yo empecé a trabajar con unas personas en un cierto lugar y el dueño de ese lugar, mientras estábamos encerrados un día y han pasado algunos meses, y mientras estábamos trabajando, empezó a decirme cosas medias raras porque nos quedamos solo los dos en ese lugar de trabajo. Y ahí empezó a decirme cosas y a mí me pareció como un poco raro porque se me vino sobando como un poquito medio raro por mi brazo. Ay, dije, Dios, ayúdame. Y otra vez se me volvió a sobar. Entonces yo me paré. Y me paré a un costado así, y había un mesón grande, así grande. Entonces yo me paré hacia un costado del mesón y él hacia el otro costado, y empezó a decirme cosas como, yo quiero estar contigo, mira, que por aquí, que más allá. Y este diablo sucio, digo yo, empieza a decirme, pero si tú ya no eres virgen. Entonces yo lo alzo a ver y le digo, oiga, usted es un ignorante, yo soy virgen, o sea que usted quiere acostarse conmigo haciendo lo que usted le da la gana. No, yo no. Y empezamos en el corre del gato y el ratón. Yo corría por allá y él corría por acá, él corría por allá y yo corría por acá, y mi corazoncito parecía que se me iba a salir. Y yo empecé a gritar de la desesperación, si usted no, déjeme en paz, por favor, no me haga daño, se lo suplico, no me haga daño. Entonces se me prende el foco y me corro y me meto al baño. Me encierro en el baño y en el baño empiezo a orar y a decirle, Dios, ayúdame. Mientras yo estaba orando, él estaba en la puerta y me golpeaba y me decía, abre, porque si tú no abres, yo tengo llave, y como yo tengo llave, yo voy a entrar y te voy a arrastrar de adentro. Ven, ábreme la puerta. Y yo desesperada, angustiada, solo lo que hacía era llorar y decirle al Espíritu Santo, socórreme, ayúdame, auxíliame, no me permitas que me pase algo mayor. Dios, no sé qué hizo en ese momento, y le detuvo su mano, y él me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a abrir la puerta para que te vayas. Cuando abrió la puerta tenía el gran temor de que me hiciera algo malo a la fuerza, pero Dios, que es imposible que Él haga algo en contra de sus hijos, lo único que yo hice fue salir corriendo en cuanto Él abrió la puerta, y pude regresar a mi casa. No, ni me acordé de la cartera ni nada, sino que salí corriendo. Vi la mano de Dios una vez más, librándome de algo terrible. Y me pasaré toda la noche quizá contándole de muchas cosas que me han ocurrido, pero en ese tiempo no entendía el porqué de tantas ocasiones de haber querido abusar de mí, de haber querido violarme. Fue desde la raíz. Si usted no ha sabido, en el tiempo en el que yo empecé a tener el encuentro con Dios, Dios me empezó a mostrar que eso
demonio que se queda con la persona, persiguiéndola hasta querer completar su objetivo. Muchas de las niñas, muchos de los niños se convierten en prostitutas, se convierten en homosexuales. Por lo tanto, nosotros no podemos juzgar a un homosexual, a un hombre que es promiscuo, que es mujeriego, porque ese demonio lo persigue al ser humano todo el tiempo. Dios me libró de ser una prostituta. Dios me libró de ser una mujer promiscua. Dios me libró de muchas circunstancias. Pero eso significa cuando hay un abuso o cuando algo ocurre en nuestra niñez y nosotros no entendemos el porqué de nuestra conducta, el porqué de lo que somos, el porqué nosotros reaccionamos cuando reaccionamos mal. Y eso solamente es producto de lo que nos pasó en nuestra niñez, de lo que pasó, dejó marcada nuestras vidas. Yo no lo entendía y seguía mi vida hasta que un día, cansada de tanto sufrimiento, cansada de tanto dolor, le dije: Dios, ya ha pasado como 2 o 3 años que no había vuelto a tener enamorado. Así que le decía: Señor, yo quiero un hombre, pero quiero un hombre que tú me regales, un hombre bueno para mi vida. Y lo conocí a un hombre hermoso, un guapetón, que llegó aquí a la iglesia. Y cuando se sentó allí, a mí me impactó también mi corazón. Y ese loco, saliendo de la iglesia, me invitó a acompañarme hasta mi casa. Y a la siguiente noche volvió a venir. Y a la siguiente noche me dice: ¿sabes? Yo te vi parada allá en el altar. Y yo dije: esa será mi mujer. Esa morenita va a ser mi mujer. Así que yo le contesto a mis padres, le digo: oiga mami, hay un loco que llegó a la iglesia y dice que es que quiere casarse conmigo, recién tiene 2 días de conocerme y dice que se quiere casar conmigo. Y bueno, más loca fui yo porque me enamoré y me casé con ese loco que decidió en su corazón hacerme su esposa en cuanto me conoció. Mi esposo. Me casé con él, con Johnny, nos casamos. Pero mientras el tiempo pasaba de nuestro noviazgo, a mí Dios me dijo a través del pastor de aquí de la iglesia, el pastor Pedro, y de un pastor que nos casó, me dijo: hija, no es tiempo. No dijo no es él. No me dijo no te vas a casar con él. Solo me dijo: no es tiempo. ¿Y sabe por qué no era tiempo? Porque yo aún no había sido sana. Uno cuando se casa comete el peor error de casarse enfermo. Y por eso vienen los fracasos, las destrucciones matrimoniales vienen cuando nosotros nos casamos enfermos del alma. Y Dios me dijo: no es tiempo, porque también Él necesitaba ser sano, porque Él también venía de una situación muy difícil de su familia. Y el Señor es sabio y Él conoce los tiempos, Él conoce todo de nosotros. Pero yo no obedecí, me casé. Durante 1 año estuvimos un matrimonio feliz de luna de miel. Pero al año hubieron problemas. Aquella situación de mi enfermedad en mi alma no me permitía ser una mujer amorosa con Él. No me permitía acercarme a Él. No me permitía yo ser esa mujer entregada, negada, de decirle con todo mi corazón: yo te amo. Aunque lo amaba, aunque por dentro había mucho amor, yo no le podía expresar a Él un sentimiento de amor. Yo no le podía decir: oye, te amo. Él tenía que preguntármelo. Él tenía que andarme pregunta y pregunta: ¿si me amas? Y aún con eso yo tenía aquí una cosa atravesada. Pero tú sí sabes. Era algo atravesado dentro de mi ser que no me dejaba ser una persona expresiva. Y no podía expresarle a Él y decirle: sabes, yo también te amo, también quiero estar contigo.
Por muchas de las ocasiones se impedía aún el tener relaciones sexuales, aunque yo nunca se lo decía a él. En mi interior había como una fuerza que me hacía hacer pasar tiempo, como que, ay, espérate que se duerma un ratito, y espérate un ratito que ella misma se ha de dormir. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Porque mi vida no era sana. Porque yo nunca, aún siendo cristiana de muchos años, no le había podido entregar esa parte de mi vida a Dios. Yo lo único que hice fue encerrarlo en un baúl y no querer sacar nunca más ese recuerdo. Pero Dios quiere que nosotros abramos por completo nuestro corazón y le podamos decir: Dios, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo tengo, y quiero que tú me sanes y me libres y me limpies para poder dar, porque yo no puedo dar matrimonios. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos, y por eso vienen los fracasos matrimoniales. Por eso ocurrió un fracaso en mi matrimonio. Pasaron muchos años, pasaron 7 años de matrimonio, en el cual él se hostigó de ver esa reacción en mí. Aparte de eso, él se apartó de Dios y él empezó a tomar. Y él tomaba 4 días, se desaparecía de casa, y cuando él llegaba, había como un rechazo dentro de mi ser, el por qué él se comportaba de esa forma. Nunca llamaba. Desesperada yo llamaba y llamaba y llamaba, hasta que un día me cansé de tanto llamar, porque la policía me dijo: oiga señora, vaya, duerma. ¿En qué cama habrá amanecido su marido? Ay, fue como haberme dado puñaladas en mi ser. Y yo dije: oye, tonta, tú llorando, sufriendo porque no llega tu marido, ¿y en qué cama se habrá ido a acostar? Eso me dijeron. Nunca más dije: voy a estar llamando, nunca voy a estar llorando, nunca más. Voy a dormir tranquila. Pero es mentira. Uno dice, pero por dentro uno está, ¿y dónde estará? ¿Y qué estará haciendo? Lo que sí tenía bien claro es que mi madre me decía: nunca salgas a buscar a tu marido. Nunca. Eso es lo peor que tú puedes hacer. Así que cuando él regrese, bienvenido sea. Es tu esposo y tienes que recibirlo en casa. Yo, desesperada de ver esa situación, me embrutecía cada vez y cuando. Ay, hermano, cuando me dijeron que podía haber amanecido en una cama, empezó y cuando él llegó, lo único que hice fue, ya buen y sano, fue abalanzarme contra él, y aquella ira que había tenido descontrolada floreció, y yo solo lo vi a él, un hombre negro grandote, grande. Dije: Dios mío, y ¡pum!, me desmayé. Porque era una ira descontrolada lo que en ese momento había dentro de mi ser. Quiero decirle a las esposas: esposa, mientras más nosotros nos aferremos al hombre, el hombre un día nos va a fallar. Si nosotros nos aferramos a Dios, que es aquel que cuida a nuestro hombre, entonces vamos a poder tener una vida en paz y satisfactoria. Porque nuestra confianza no la ponemos en el hombre, porque el hombre falla, tarde que temprano. Y así que un día, ese tarde que temprano, llegó. Él conoció a una joven que tenía 4 hijos, 4 niñas, y se enamoró enloquecidamente. Porque en casa yo podía haber sido una buena mujer, una linda persona, pero todo hombre necesita que cubran esa área muy fundamental que se llama amor. Que podamos sembrar amor, que podamos andarle diciendo de todos los chocolates y de todos los caramelos que puedan salir de nuestra boca.
Y quieren que nosotras los estemos adulando. Y quieren que nosotras los estemos mimando. Y quieren que nosotras los estemos dándole todo el cariño y todo el amor. Y cuando no lo encuentran, se van. Desafortunadamente, eso pasó conmigo. Desafortunadamente, él encontró a aquella mujer y le cubrió esa área que estaba faltando. Así que, mujeres, a cubrir todas las áreas de nuestros esposos. Así que él se fue. Y ahí empezó un tormento para mi vida. Cuando él se fue, yo me descontrolé. Y entró aquella palabra que un día me dijeron: no juego contigo porque eres negra y fea. Cuando él se fue con aquella chica, a mí me entró por dentro un dolor muy grande de saber que él se iba porque me rechazó. Y el sentimiento de rechazo destruye a un ser humano de una manera enorme por dentro. Y cree que todas las personas terminarán rechazándole. Y entra dentro del ser humano un deseo de ser aceptado siempre. Y en la persona que quiere ser aceptada siempre empieza a hacer cosas desmedidas, cosas para poder agradar a otra, para poder ser aceptada. Y cuando no es aceptado, se deprime y se tira al piso y se sumerge en la depresión. Eso me pasó a mí. Cuando mi esposo me abandonó para irse con otra persona, entró en mí un sentimiento muy profundo de rechazo. Y me sentí rechazada, y me sentía culpable, y me sentía desolada, a tal punto que caí en un estado de depresión. Empecé a deprimirme de una manera terrible. Mis padres desesperados, porque recuerdo claramente que él me abandonó mientras yo decidía rehacer mi vida, porque yo regresé con él después de 3 meses. Yo decidí hacer mi vida fuera de Huaquillas y me fui a vivir a Machala. Una vez más, huyendo de mis problemas, por no enfrentarlos. Porque déjeme decirle que el problema usted se lo lleva a donde usted va. Usted no crea que al irse de ciudad, usted va a cambiar su destino. Déjeme decirle que el problema usted se lo lleva. Y nos fuimos, y a los 10 días, a los 8 días, porque 2 días regresamos aquí, nos fuimos a vivir allá, y a los 10 días decidimos regresar a Huaquillas por unos documentos que teníamos que recibir para entrar a trabajar. Cuando de repente me dejó en casa y me dijo: espérame que ya regreso. Llegaron las 8 de la noche y no regresaba. Eran las 6 de la mañana y no regresaba. Me fui a Machala, mi padre me fue a dejar al CIFA, me fui. Y estando allá, yo sentía dentro de mi ser que él me había abandonado otra vez. Y la llamo a mi hermana porque nadie me decía nada. La llamo a mi hermana y le digo: oye, ¿y cómo es eso? ¿Por qué no me han contado que el Johnny se ha ido con esta chica? Y ella me dice: ¿quién te contó? Bingo. Nadie me lo había dicho, yo lo sentí dentro de mi ser. Y ella me dice: sí, se fue nuevamente con esta chica. ¿Cómo se siente usted ser rechazada por segunda vez? Botada en un lugar extraño, desesperada, angustiada, desolada. Me sentía terrible. Decidí ir a buscar ayuda en una iglesia, y aquella persona solo me dijo: ¿sabe qué? Solo ore. Yo no tenía ganas de orar, estaba desesperada, estaba angustiada, no quería saber nada. Así que en ese día lo único que yo hice fue llorar y llorar. Esperé una semana, lo esperé, dije: a lo mejor ya viene. Me sentaba fuera de la casa y decía: capaz que ahora viene, de verdad que hoy ha de venir. Y me iba a trabajar y otra vez venía a casa y decía: ahora viene, ya va a venir. Jessica, él no te puede hacer esto, él no te va a hacer esto una vez más.
Dios, tú eres Dios de mi vida, no me puedes hacer esto. No pueden humillarme de esta manera, no pueden ofenderme de esta manera. Dios, ayúdame. Y Dios me dijo en ese momento: Él no va a venir. Y sentí que fue una voz demasiado fuerte dentro de mi ser y decidí salir de allí, de ese cuarto donde estaba, y me fui llorando. Y yo tenía mucha vergüenza de contar esto, porque decía: ¿cómo es posible que la hermana que estaba en la iglesia y que era una mujer que predicaba de Dios, cómo es posible que ella vaya a pasar eso? Pero hoy abro mi corazón, y aquella noche decidí irme a un bar y tomé hasta perderme. Yo no sé cómo llegué a ese departamento. Pedí un taxi y entré y me acosté y lloré toda la noche. Y decía: ¿por qué? ¿Por qué me haces esto, Dios? Esto no es justo. Esto no me puede estar sucediendo a mí. Yo empecé a pelear con Dios, pero con la palabra. Y le empecé a decir: Dios, ¿dónde estás? Tú has dicho que estarías conmigo todos los días. ¿Por qué me ofendes de esta manera? Mi vida se destruyó en ese día, y fue una destrucción dentro de mi ser. Cuando yo regresé a Huaquillas, porque mi padre enfermó, de la angustia de ver que yo no estaba en casa, yo regresé y lo encontré a mi padre y lloramos. Sufrían ellos conmigo de ver mi desesperación, mi angustia. Pero aquel día, 2 meses no salí de casa porque entró una depresión muy fuerte. Me había cogido demasiado fuerte esa situación y empezaba solo a llorar. Yo me encerraba en mi cuarto a llorar. Y lo único que quería era desbaratar mi vida. Y una mujer que llegó a visitarme me dijo estas palabras: eso te pasa por haber sido buena. Para que en la vida tú puedas tener todo lo que a ti te da la gana, tú tienes que ser mala, porque a las personas malas les va bien. Esa palabra en ese momento no causó efecto, pero sí se quedó en lo profundo de mi interior, en el inconsciente, y de repente empezó a dar fruto. Y empecé a decir: ahora yo voy a ser mala, me voy a convertir en una mujer mala, a tal punto que empecé a comportarme mal con mi familia, empecé a enojarme, a pelear, a tener problemas con mis sobrinos, a tener problemas con mis hermanos, y empecé a disgustarme con todos en casa. Mi madre siempre estaba pendiente y me decía que no, que ese no era el comportamiento correcto. Hasta que un día yo me aferré a mi madre, me aferré a mis padres, porque eso era lo que yo tenía en ese momento. Yo no tenía hijos, mi esposo se había ido y no teníamos hijos porque él tenía un problema muy serio. Prácticamente tenía una esterilidad, tenía muy pocos espermas para poder tener la posibilidad de yo tener un hijo. Así que cuando él se fue, me entró una angustia y una desesperación por tener un hijo. Y yo decía: yo hago lo que sea, ahora yo voy a tener un hijo. Y le dije: madre, yo quiero un hijo porque no me quiero quedar sin un hijo. Pasaron los años, pasaron como 2 años, y de tanto aferrarme a mis padres y a mi trabajo, un día mi madre enfermó. Mi mamá se enfermó y empezamos desesperados a llevarla afuera, a hacerla atender. Y mi mamá, en ese momento, los doctores nos dijeron: sabe, yo estaba allí con ella y me dijeron: sabe, lo que su madre tiene es un tumor en el hígado y es maligno. Créamelo, mi mundo se derrumbó. A poco tiempo de la separación, mi mundo se derrumbó, se hizo pedazos. Yo decía: ¿cómo es posible que mi madre, a la mujer que tanto amo, lo único que en este momento tengo, yo la necesito conmigo? Dios, no me quites a mi madre.
El tiempo que ella estuvo enferma para nosotros fue devastador. Sufrimos demasiado con la enfermedad de mi madre. Los doctores nos dijeron que solo 3 meses le daban de vida. A ella le detectaron el cáncer en diciembre y yo enfermé. Yo venía enfermando por muchos días, por muchos años. Y el día en enero yo me fui a hacer atender. Cuando a mi madre le dijeron que ella tenía cáncer terminal, a mí me detectaron cáncer en el útero inicial. Fue terrible para mí. Cuando yo recibí esa noticia, yo salí corriendo de ese consultorio y me puse frente al espejo y le dije: Dios, ¿cómo es posible que yo tenga cáncer? Mi corazón se había llenado de un odio y de un resentimiento en contra de mi esposo, de un odio profundo porque lo culpaba de todas mis desgracias, lo culpaba de todo lo que había hecho en contra mía. Así que aquel día decidí que ese día yo me iba a ser una mujer completamente desprendida. No quería saber nada de nada. Pasó el tiempo y empecé a ver la situación difícil de mi mamá. Lloraba, me desesperaba y empecé a seguir el tratamiento. Un tratamiento doloroso. Me angustiaba porque yo tenía que ir sola. Mientras mi madre estaba en casa, desesperada, con dolor, yo también estaba en Cuenca sufriendo mi dolor. Fue un tratamiento largo, un tratamiento que me costó mucho esfuerzo, pero también mucho dolor. Mi madre a los 3 meses fallece y yo empiezo a combatir y a luchar contra el cáncer. Cuando me dijeron que yo tenía cáncer, yo dije: ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Empecé a seguir el tratamiento y en el tratamiento me dijo el doctor: señora, si usted tiene algo contra alguien, pídale perdón. Si usted tiene algo en contra de alguien, perdone. Porque si usted no perdona, las células malignas se van a proliferar de una manera terrible y usted va a morir. Tiene que perdonar. Yo saqué toda esa documentación y las llevé a otro consultorio y le dije: dígame y explíqueme qué es lo que está pasando conmigo. Y me dijo: si usted en 3 meses no la atendían, usted moría. Porque el cáncer que usted, el virus que usted tenía, era para vivir solo 3 meses. Me fui a Lima con un grupo de hermanos y en ese día empezaron ellos a orar por mí. Empezaron a orar por mí, a orar por mí, y Dios hizo un milagro sobrenatural. Aquel día yo fui sana. Dios me sanó de aquel cáncer. Cuando yo fui donde los médicos desesperada y preguntándole qué es lo que yo tenía, ellos me dijeron con una sonrisa, el doctor me dijo: ¿sabe? Usted no tiene nada. Dios hizo ese milagro. Dios hizo lo imposible posible. Pero faltaba aún más. Me empecé yo a desesperar y a angustiar. Porque empecé a tener una depresión muy fuerte al no tener a mi mamá. Mi papá también decidió contraer matrimonio y se fue. Yo me quedé sola completamente en esa casa grande, muy grande. Y yo empezaba a tener mucho miedo dentro de mi ser. Y un día, como que perdí la razón. Perdí completamente la razón y no sabía. Me subí en un taxi y yo no sabía para dónde ir. El taxista me dijo: ¿a dónde la llevo, niña? Yo le dije: la verdad, no sé. No sé dónde queda mi casa, no sé para dónde ir, no sé para dónde coger. Yo lo único que sé es que estoy desesperada, estoy angustiada. Y él me dijo: tranquila, vamos, espere con calma, ya va a llegar, quédese tranquila. Piense a dónde debe ir.
Ese día decidí buscar ayuda psicológica. Dentro de aquí de nuestra iglesia tenemos a una mujer que Dios la está usando en la psicología, nuestra hermana Lorena Romero, que es psicóloga. Empecé a tener tratamientos con ella y Dios permitió que una mujer de esta iglesia, a la cual me ha ayudado mucho también, me entregara un libro. Y en ese libro, el libro de Joyce Meyer, empecé a descubrir mi problema. Mi problema radicaba en que yo no había sido sana desde las cosas que me habían ocurrido desde niña. Y empecé a tener un encuentro personal con Dios. Empecé a tener ese encuentro que solamente Dios lo puede dar en la vida de un ser humano. Y empecé a ver cosas que yo tenía ocultas y que se las empecé a entregar a Dios. Dios empezó a sanar mi corazón. Y Dios me permitió tener ese día un encuentro con Él. Dios permitió que restaurase mi hogar. Dios me dijo un día en un ayuno que me fui con una amiga muy querida que es Sandra. Nos fuimos a 3 días de ayuno y Dios me habló en ese ayuno y me dijo: si tú no perdonas, tú no vas a poder tener una vida feliz. Tú no vas a poder seguir adelante como cristiana. Así que tú tienes que perdonar. Yo le dije: Señor, yo perdono a Johnny, pero yo no regreso con él. Y Dios me mostraba día tras día, una tras otra vez, me hablaba a través de muchas personas de que yo iba a regresar con mi esposo. Y yo decía: no, yo no quiero regresar con él, porque él a mí me hizo mucho daño, él a mí me hirió mucho, y lo culpaba a Dios de todo lo que me había hecho. Lo culpaba a Johnny, lo culpaba a Dios y un sinnúmero de situaciones. Pero un día Dios hizo eso imposible y nos reconstruyó nuestro hogar. Dios reconstruyó nuestro hogar, pero no solo quedó allí. Dios tuvo que trabajar primero conmigo. Dios tuvo que sanar mi vida. Dios tuvo que hacer un proceso en mi vida para yo poder perdonar. Porque no es fácil perdonar. ¿A cuántos nos ha pasado en la vida que es imposible perdonar una ofensa? Que es imposible perdonar. Pero Dios, que es el Dios de lo imposible, pudo hacer que yo borrara toda la traición, toda la indiferencia, todo el rechazo en contra de Él. Y Dios obró en mi corazón y pude perdonarlo. Y pudimos regresar. Y pudimos hacer que nuestra vida empiece a tener una vida diferente. No fue fácil, porque todo ese tiempo yo luchaba con unos sentimientos que eran los sentimientos de yo no podía darle amor. Y un día Dios me dijo: este es tu año, este es el año de lo imposible posible, y todo lo que tú no pudiste hacer, todo lo que tú no pudiste tener, hoy lo vas a tener. Y Dios me puso en mi corazón aquel encuentro con Dios una vez más. Pude perdonar a mi esposo. Y usted puede decir: y no le reprochaba y nunca le reclamaba. Pues yo decidí aquel día que Dios entrara en mi corazón y sacara todo dolor. Y nunca más le reproché a Él el haberme traicionado. Eso no lo vamos a lograr fácilmente. Eso no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Eso solo Dios puede arrancar de raíz aquel sentimiento de odio y de resentimiento, aquella amargura que había en mi corazón. Solo la pudo haber sanado Dios. Nosotros tuvimos nuestro hijo, pero Dios quiso mostrarle a él un poder sobrenatural, porque mi hijo vino por medio de la ciencia. Pero Dios quiso mostrar su poder sobrenatural, que él, siendo estéril, a los 5 meses de haber nacido mi hijo, yo quedé nuevamente embarazada. Y Dios le demostró a él y me demostró a mí que no es imposible cuando se cree en Dios.
Y Dios nos dio una niña. Yo me embaracé, tuve a mi hija en mi vientre y fue una etapa muy difícil para mí porque a los 7 meses mi hija padeció una enfermedad a causa de que el líquido a mí se me acumulaba en mi vientre. Me hinché y a los 7 meses a mi hija le detectan hidrocefalia. Fueron días oscuros donde yo lloraba desconsoladamente de saber que mi hija iba a padecer esa enfermedad. Llorábamos junto con mi esposo, nos abrazábamos y decíamos: Señor, tú nos enviaste a esta niña. Señor, ¿por qué tiene que haberle pasado esto? ¿Por qué tenemos que padecer con esta enfermedad de nuestra hija? Era niña lo que anhelábamos. Ya tenemos a nuestro hijo, pues queríamos tener una niña. Fue duro aquel tiempo. Fue demasiado doloroso. Conmovió a mi familia, conmovió a la iglesia. Y yo le preguntaba: Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Faltando 2 semanas para nacer mi hija, me sentí mal y me fui al hospital. Y yo le decía: doctor, atiéndame por favor, me siento mal. Y los doctores me decían: ¿sabe qué? La vamos a mandar donde la psicóloga del hospital, porque usted no tiene nada. No me habían visto en el eco que que me había dado una enfermedad que se llama polidramio severo. Eso significa que se acumuló líquido en mi vientre, y de repente me llevaron urgente y me hicieron un eco en ese momento y mi hija estaba sin vida. Una vez más me sentía desesperada. Cuando me dijeron: ¿sabe? Su niña ha muerto. Y si a usted no la intervenimos ahora, en este preciso momento, usted no puede llegar ni siquiera a Arenillas, porque su útero está a punto de romperse. El momento que se reviente su útero, tiene una hemorragia tan terrible que usted no queda con vida. 3 días antes, Dios me dio una palabra a través de un hombre que predica en este lugar, que se llama Byron Peña. Y Dios me dice: no temas, yo estoy contigo. No temas, yo soy tu Dios. Cuando yo entré al quirófano me empecé a angustiar y empecé a desesperarme. Cuando llegó mi padre, yo me lancé a los brazos de mi padre y empecé a llorar desconsolada y no sabía qué hacer en ese momento. Y lo único que hacía era poder repetir en mi mente y en mi corazón: no temas, yo estoy contigo. Cuando entré al quirófano, los médicos se asustaron. Cuando abrieron, era líquido tras líquido que salía dentro de mí. Se había acumulado en extremo. Se encuentran con la sorpresa de que tenía 2 tumores, tenía miomas. Me hicieron la limpieza de la niña y más encima la ligadura, porque me dijeron: usted no puede volver a tener otro hijo. El día que vuelva a tener un hijo, usted muere. En ese preciso momento le dije: pídanle autorización a mi esposo y díganle que les dé la firma. Desde ahí empezó un tiempo durísimo para mí, porque cuando salí del hospital había derramado mucha sangre, me había quedado sin sangre. Cuando me levanté, casi me voy hacia atrás y mi hermana me avanza a sostener. Y cuando me llevan a la casa empiezo a ver, no empecé a ver nada y empecé a ver solo oscuridad, como telas de araña que se almacenaban en mi vida. Y la cabeza parecía que me iba a explotar, no soportaba el dolor.
desesperada y angustiada. A los 8 días me dicen: ¿sabe, señora? Me entregan los exámenes y lo normal de los tumorales era 6 y a mí me salía 131. Yo me senté y le dije: Señor, tú me sanaste. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me estás haciendo esto ahora? Y el Señor me dijo: solo entrega tu voluntad. Por años de mi vida yo había hecho lo que yo quería. Cuando Dios me dijo algo que no, yo siempre decía sí. Cuando yo quería hacer lo que yo quería, lo hacía. ¿Y sabe por qué lo hacía? Porque yo creía que Dios era como mi Padre terrenal, que me había mimado, que me había dado todo en la tierra. Y creemos que Dios tiene que hacer con nosotros lo que nosotros queremos. Y déjeme informarle que Dios hace las cosas como Él quiere. No a nuestro antojo, no a lo que yo quiero y no cuando yo quiero, sino cuando Él lo dispone. Y Dios me dijo: hasta hoy yo he permitido todas estas cosas en tu vida porque yo necesito que rindas tu voluntad. Yo quería tener a mi esposo a mi antojo, manejarlo a mi forma de pensar. Quería que él haga lo que yo quería. Cuando él se apartaba de Dios, yo quería separarme de él. Yo quería que él sea evangélico, porque si él no era evangélico, yo decía: yo no puedo ser evangélica. Y Dios permitió muchas cosas en mi vida para que yo pudiera rendir mi voluntad. Y yo le pueda decir, como se lo dije en aquella noche, sentada en el baño, le dije: Dios, me rindo. Nunca más volveré a hacer las cosas porque yo quiero. Nunca más volveré a hacer ni a hacerte problema por las cosas que yo quiero. Desde hoy yo rindo mi voluntad y la deposito en tus manos. Fueron días tormentosos, porque a los 10 días de haberme sacado los puntos, me llevaron a Solca. Y en Solca me hicieron muchos estudios dolorosos. Yo lloraba del dolor, pero le empecé a decir: Señor, gracias, porque yo acepto tu voluntad. Señor, gracias porque yo acepto tu voluntad. Y empecé a decirle: Señor, si mi hijo que está tan pequeño quedas, yo me voy, pues yo acepto tu voluntad. Y era doloroso decirle: Señor, y si yo me muero, que mi marido se haga de otra mujer. Y ahí empecé: Señor, que se haga de una mujer, pero que se haga de una mujer cristiana, que ame a mi hijo. Y empecé a soltar mi voluntad. Empecé a soltar mi voluntad y le empecé a decir: Señor, gracias por lo que tengo. Gracias si detectaron cáncer terminal. Gracias, Señor, porque el único que puede manejar la vida del ser humano eres tú. Y si tengo que morir, llévame contigo. Esos días fueron terribles porque yo escuchaba la voz de niños recién nacidos. Y yo le decía: pastores, ayúdenme, porque yo escucho la voz de niños. Veo a mi madre, veo a mi hermano, y ellos están muertos. Yo le decía: creo que voy a morir. Eran días desastrosos, dolorosos, angustiosos. Yo le pregunto a usted: ¿cómo se sentiría si le dicen: tal, tienes cáncer terminal? Póngase un minuto usted a pensar. ¿Cómo se sentiría y qué haría? ¿Cuál sería su primera reacción?
si le dijeran tienes cáncer terminal? ¿Sabe qué es lo que nosotros pensamos? Yo quiero vivir esos últimos días siendo la mejor madre, siendo la mejor esposa, siendo la mejor amiga, siendo lo mejor, el mejor amigo y el mejor padre, el mejor compañero. Cuando nos encontramos frente a la muerte, queremos ser los mejores. Y Dios me dijo: vive cada día de tu vida como si fuera el último. Y cuando nosotros nos encontramos en esa situación, queremos tener paz, queremos ser feliz, queremos encontrarlo todo lo bueno. Y desde ese día en adelante mi vida dio un giro diferente. Empecé a ver las cosas hermosas, empecé a amar lo que yo no amaba. Yo tenía una insatisfacción dentro de mi ser. Yo iba a comprar una ropa, la traía a casa y ya no me gustaba. ¿Sabe por qué? Porque el abuso sexual en la niñez produce insatisfacción, pero yo no lo sabía. No me satisfacía absolutamente nada, pero Dios hizo esa transformación de que aquel día que Él me dijo que yo viva como si fuera el último día de mi vida, entonces desde aquel día yo empecé a amar la vida. No esperemos encontrarnos frente a la muerte para poder valorar lo que tenemos. Valoremos ahora a nuestro esposo, valoremos ahora a la esposa, valoremos a los hijos. Valoremos, no importa los hijos que tengas, feos, guapos, malos, buenos, son tus hijos. El esposo tiene 1000 defectos, pero también tiene virtudes. Recalquemos las virtudes de las personas. Amemos lo que tenemos frente. Vivamos cada día de nuestras vidas como si fuera el último día. Dios me dijo: nada es imposible para mí. Cuando yo fui a Solca y me hicieron los nuevos análisis, me detectaron sanidad. Los valores tumorales bajaron. Y Dios me dijo: solo quería demostrarte que debes depender de mí y que debes darte mi voluntad. Tu voluntad me pertenece. Acepta desde hoy en adelante lo que yo dispongo para tu vida. Y quiero decirles en esta noche a los hogares: no es imposible perdonar cuando hay una traición. No es imposible si tú tienes en tu corazón rencor y amargura porque te traicionaron. Sí se puede perdonar cuando disponemos nuestra voluntad y le decimos: Dios, yo quiero desde hoy vivir en paz. Ahora yo veo las cosas diferente. Amo lo que tengo. Amo lo que tengo al frente de mí. Amigos, familiares, todo lo que tengo a mi alrededor, amo y valoro. Pero hay algo mucho más importante que yo pude encontrar en aquella situación difícil y en todas las situaciones difíciles que me he encontrado. Me enamoré de ese ser maravilloso que da la vida, que da el perdón, que da la gracia. Desde aquel día tuve un encuentro mucho más personal con Dios y le dije: Señor, desde hoy en adelante mi vida nunca más será igual. Voy a encontrarme contigo y te voy a servir. Yo hice un pacto con Dios y le dije: Señor, si tú me libras una vez más de todo esto, hoy yo me deposito en tus manos y entrego toda mi vida
vida y te dejo que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Me dispongo a servirte con amor y con temblor. Y quiero dirigirme a aquellas mujeres y hombres que dicen: ay, yo no le puedo servir a Dios si no tengo que mi esposo o mi esposa sean cristianos. Déjame decirte que yo pensaba de esa misma forma. Y Dios me dijo: no voy a permitir que tu esposo se convierta aún, porque se va a convertir a Cristo. ¿Sabes por qué se va a convertir? Porque yo me encargo de él. Tú ya hiciste tu parte, ahora deja que yo haga la mía. Él está en las manos de Dios. Y Él va a entender un día el porqué de nuestra restauración, el porqué de restaurarse nuestro hogar. No porque los dos hemos sido buenos, sino porque Dios quiere usarnos como instrumento de salvación. Porque Dios quiere que muchos hogares vean en nosotros que sí se puede. Sí se puede restaurar un hogar, sí se puede encontrar la felicidad, porque Dios la puede dar. Quiero decirle que el Señor no ha permitido para que yo pueda lograr algo que yo no podía lograr: ser una buena cristiana con o sin un esposo cristiano. Y quiero decirle a todas las mujeres y a todos los hombres que dicen que no quieren seguir a Cristo mientras sus esposos no lo siguen: déjeme decirle que sí se puede ser un verdadero cristiano. Primero somos nosotros, y Dios, por nuestra conducta, por nuestro testimonio, Él o ella vendrán. Pero sí se puede ser cristiano. Yo antes no podía ser una buena cristiana y le decía: si él no es cristiano, entonces yo no puedo servirte con toda libertad. Y Dios me dio la oportunidad de experimentar esto. Aunque él no esté en los caminos del Señor, yo he podido ser una verdadera cristiana. Y lo digo con toda autoridad, porque me postro delante de Dios, y el que llena mi vida se llama Cristo. Cuando tengo problemas con él, porque no es que se casaron y tienen color de rosa, la vida llena de fantasías y llena de... No, yo le estoy hablando una realidad. Hay problemas, pero mis problemas no me han detenido. Los problemas han seguido, pero mi vida ha permanecido en comunión con Dios. Sí se puede ser un buen cristiano, y sí se puede servir a Dios. Yo quiero hablarles en esta noche a los hombres y mujeres que hemos venido arrastrando maldiciones de generaciones en generaciones. Quiero decirte que hoy es el tiempo de que tú puedas romperlas. ¿Sabes por qué tú eres mujeriego? Porque un día tu antepasado lo fue. ¿Sabes por qué existen los divorcios? Porque un día tus antepasados lo tuvieron. ¿Sabes por qué existe la prostitución? Porque un día tu antepasado lo tuvo. ¿Sabes por qué hay traiciones en los hogares? Porque un día nuestros antepasados lo tuvieron. Dios está llamándonos en este tiempo, que si nosotros queremos ver a nuestros hijos en caminos mejores, nosotros tenemos que romper esa maldición. ¿Sabe cuál es esa maldición? Que nuestros padres quizás no lo heredaron, pero lo fueron sus padres también. Y venimos arrastrando de generación en generación un sinnúmero de pecados. Usted dice: porque yo soy un borrachoso y no puedo cambiar. Porque no ha roto la maldición. Y déjeme decirle que la maldición solo se rompe viniendo a Cristo. Dijo el Señor: todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y todo aquel que rinde su voluntad al Señor, Él se encarga de romper toda maldición en nuestras vidas. Yo te pregunto, ahora que tú tienes a tus hijos, ¿tú quieres que tus hijos sean como tú? ¿Tú quieres que tus hijos pasen lo que tú has pasado? Rompe la maldición, porque tú eres el espejo de tus hijos. Y si tú no lo fuiste,
Si tú no hiciste eso, pero sí tu generación. Y tu generación continuará. Tus hijos seguirán siendo divorciados. Tus hijos seguirán siendo borrachosos. Tus hijos seguirán viendo muchas cosas. Si tú no rompes la maldición. Hoy es tiempo. Hoy ha declarado Dios que es el tiempo de romper maldiciones en nuestras vidas. Cortemos aquella actitud, aquel comportamiento que nosotros hemos venido trazando en nuestras vidas. Yo no quiero que mi hijo viva lo que mi generación ha vivido. Y yo sé que usted tampoco. Hay una canción que me ayudó demasiado en mi vida. Hubieron días terribles, momentos muy difíciles, cuando yo escuché esta canción y decía: mueve el estanque en mi ser. Mueve ese estanque. ¿Sabe cuál es ese estanque? Todo lo que nos impide servirle a Dios. Dios sanó todas las secuelas del abuso. Dios sanó todas las secuelas. No dejó ni una. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo limpia todo. Dios lo saca todo. Y Dios lo restaura todo. Mueve el estanque en mi ser. Yo quisiera que en esta noche, si usted tiene un estanque, yo no sé qué estanque, ¿qué es lo que te impide acercarte a Dios? ¿Por qué cuando te hablan de Cristo huyes? ¿Por qué cuando hablan de Jesús tú no quieres escucharle? Porque tienes un estanque en tu ser. Dile en esta noche, en tu interior: ven, Señor, y haz en mí lo imposible posible. Yo no sé cuál es tu imposible. Yo no sé si tienes un hogar destruido, pero sí sé que Dios lo puede reconstruir. Yo no sé si tienes cáncer. Dios te puede sanar del cáncer. Yo no sé qué enfermedad incurable puedes estar atravesando, pero Dios lo puede hacer. Yo no sé qué está pasando en tu interior y por qué tú te comportas como te comportas, pero Dios lo sabe y Dios te puede transformar. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dile en esta noche al Señor. Úneme a ese río de vida. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros venimos a Él, correrán ríos de agua viva en nuestro interior. Y esos ríos de agua viva son los que hoy el Espíritu Santo quiere que corran en tu ser. Dile en esta noche, en tu interior: ven, Señor, a mi vida y haz que lo imposible se haga posible. Quisiera que en esta noche usted pueda cerrar sus ojos y pueda ver aquello que le es imposible. Quiero que en esta noche usted visualice lo que en su corazón usted cree que es imposible. Vamos, cierre sus ojos. No importa si usted nunca ha sido cristiano, ni lo es aún, pero usted está necesitando un imposible. Visualice en esta noche cuál es su imposible. Visualice en esta noche qué es lo que no le permite avanzar. Y dígale: Señor, yo quiero que tú hagas algo extraordinario en mi vida. Quiero que tú hagas algo extraordinario en mi ser. Ya no quiero seguir viviendo como estoy viviendo hasta hoy. Ya no quiero seguir siendo el mismo de siempre. Quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero actuar diferente, quiero mirar diferente, quiero que tú hagas algo sobrenatural en mi vida. Y estoy segura que el Señor lo va a hacer. Oh Espíritu Santo, en esta hora queremos poner en tus manos este momento.
Y te pedimos, Dios, que tú hagas en cada corazón algo sobrenatural. Yo te pido, Padre, que lo que el hombre no puede hacer, tú lo hagas hoy. Que lo que el hombre quiere cambiar y no puede cambiar, tú lo cambies hoy. Te pido que desde hoy en adelante la vida de cada uno de los que se encuentran en este lugar, sus vidas nunca más vuelvan a ser igual. Haz que cada persona pueda entender que hay esperanza, que hay vida, que hay paz, que sí se puede ser feliz en medio de la tormenta, que sí se puede ser feliz en medio de la necesidad, que sí se puede ser feliz en medio de la angustia y del dolor. Muéstrales ese camino de rectitud, ese camino de amor, ese camino de paz. Yo le invito a que en esta noche usted pueda ponerse sobre sus pies. Y que pueda experimentar en este momento el toque de Dios. Cierre sus ojos y deleítese en la presencia de Dios, porque Él está aquí y quiere derramar un río de paz, esa paz que solamente Dios la puede dar. Ven, Señor, y transforma nuestras vidas. Dígale: Señor, transforma mi vida. Señor, algo está pasando en mi vida y yo quiero que tú hagas algo. Yo no soy feliz como vivo. Dile: Señor, yo no soy feliz. Sé sincero con Dios en esta noche. Sé sincero con Él y dile: yo no quiero seguir viviendo esta vida. Yo no acepto un hogar infeliz. Yo no acepto la separación. Yo no acepto la enfermedad. Yo no acepto el dolor en mi corazón. Yo quiero ser feliz. Y dile en esta noche: mueve todo estanque de mi ser. Mueve todo estanque de mi vida. Y transfórmame. Y límpiame. Yo quiero que haga una oración allí donde usted está y repita conmigo: Dios, en esta noche yo te entrego mi corazón y te pongo en tus manos mi vida. Haz lo que tú quieras. Lo único que yo quiero es ser feliz y encontrarme contigo. Hoy yo lo entrego en tus manos. Y quiero que tú hagas algo sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Que tú hagas lo imposible, posible en mi vida. Haz algo, porque yo no puedo. Yo ya no puedo con esta vida. Yo ya no puedo vivir. Yo necesito que tú me transformes. Y lo quiero que lo hagas hoy, hoy, Señor. Oh Espíritu Santo, medita en esta canción. Y si quieres llorar, llora. Si quieres decirle a Dios con tus propias palabras algo, díselas. Él está aquí. Él está aquí. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir
sentir que provoquen que me quieras aún más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite, encuentra mi escondite. Alcánzame si huyo, oh Señor. Inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, 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 derrama tu gloria. Señor, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Derrama tu gloria en esta noche, Señor, y haz algo sobrenatural en nuestras vidas. Ven sobre nosotros y derrama tu poder, derrama tu amor, derrama lo sobrenatural. Deja que el Señor en esta noche sane todo dolor. Si hay alguien que está enfermo, dígale en esta noche: Señor, llévate la enfermedad. Dígale en esta noche: Señor, yo no puedo tener hijos, pero tú me los puedes dar. Señor, mi hogar está destruido, solo tú lo puedes reconstruir. Señor, aquí estoy. Mis hijos están desamparados. Mis hijos están en la drogadicción. Mis hijos están destruidos en el alcohol. Alcánzalos. Alcánzalos. Entrégalos en
como un día me entregaron a mí. Y hoy soy el resultado de lo que una mujer entregó a su hijo desde su vientre. Si hay alguien que desea en esta noche recibir ese imposible posible, yo le animo a que venga hacia acá. Si hay alguien que anda necesitado, yo le invito a que pase acá. Yo le animo a todas las personas que estén necesitando de ese imposible. Hoy el Señor ha prometido que todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo le invito a que pase, por favor. Pase acá al frente. Arrebate lo que Dios le quiere dar. Hoy el Señor le quiere dar eso que se llama imposible para usted. Hoy le quiere hacer posible. Oh Dios, hace su imposible en nuestras vidas. Hace su imposible en nuestras vidas. Oh Dios Todopoderoso, ven sobre nosotros y derrama tu amor, tu poder, tu misericordia. Sé mi fuerza hoy. Oh sí, Señor. Dios es el Dios de lo imposible. Encuentra mi escondite. Deje que el Señor lo encuentre en esta noche. Alcánzame si huyo. Deje que Dios lo encuentre. Oh Señor, Deje que Dios lo abrace. ayúdame con tu Deje que Dios lo acaricie en esta noche. Ven, Señor. Oh sí, Señor. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, oh ven Señor. Oh, gracias, Señor. Como dijiste, Porque tú vas a hacer lo imposible posible.